Venustiano Carranza, aunque no es partidario de la reforma agraria, debe iniciarla debido sobre todo a las presiones de las masas campesinas que habían participado en la lucha armada de 1910 y que tenían como principales demandas tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja. Carranza es el presidente que menos tierra reparte y beneficia a muy pocas personas con un promedio de 3.6 hectáreas por campesino, lo que representa un minifundio. Venustiano Carranza está a favor de la concepción latifundista, pero no puede evitar el reparto debido a las presiones campesinas. Esto demuestra que la oligarquía terrateniente tiene que ceder parte de su poder otorgando algunas concesiones a los campesinos. De las tierras repartidas por Carranza, solamente 8.5% son de riego, 43.7% de temporal y las demás de montes cerriles, pastos y otras no aptas para aprovecharse inmediatamente en labores agrícolas. Álvaro Obregón era un militar procedente de la pequeña burguesía agrícola, que también era partidaria de la concepción latifundista o burguesa. Obregón pensaba que el ejido debería ser una escuela de donde salieran los campesinos que se convirtieran en pequeños propietarios. Durante su mandato se crearon las Procuradurías del Pueblo, cuya finalidad era ayudar a los campesinos analfabetas para que solicitaran tierras y les hicieran las mediciones de los terrenos. Estas procuradurías fallaron en sus funciones, dando lugar al engaño de campesinos y a la formación de grandes latifundios en pocas manos. Con Obregón se reparten más de 1 millón de hectáreas, que beneficiaron a 134.798 campesinos, con un promedio de 8.4% hectáreas por persona. De estas tierras repartidas, solo el 5.9% son de riego, 25.5% de temporal, 20.1% de montes cerriles y el resto de otro tipo. Plutarco Elías Calles provenía también de la burguesía agrícola del norte y era partidario de la pequeña propiedad privada, aunque pensaba reforzar los grandes latifundios, con lo que lograría el desarrollo capitalista del campo en forma acelerada. Calles reparte cerca de 3 millones de hectáreas a 297.428 campesinos, con un promedio de 9.9% hectáreas por persona. De las tierras repartidas, el 5.2% eran de riego, 23% de temporal y el resto de otro tipo. Emilio Portes Gil continuó con la política callista en lo referente a la reforma agraria, y de hecho el propio Calles siguió manejando la política económica del país durante el llamado Maximato Callista. En 2 años, Portes Gil repartió más de 1,5 millones de hectáreas, que beneficiaron a 171.577 personas con un promedio de 9.9% hectáreas por campesino. De las tierras repartidas, el 3.2% eran de riego, el 23.8% de temporal y el resto cerriles, pastizales y otras. Pascual Ortiz Rubio. En materia agrícola, continúa la política callista, disminuye el ritmo de la reforma agraria y reparte menos de 1 millón de hectáreas, que solo beneficiaron a 64.473 personas, con un promedio de 14.6% hectáreas por persona, elevándose considerablemente en relación con los periodos anteriores. De las tierras repartidas, el 2.2% eran de riego y el 10.1% de temporal. Abelardo Rodríguez
Durante su mandato repartió solamente 790.694 hectáreas a 68.556 campesinos, con un promedio de 11.5% hectáreas cada uno. En las tierras entregadas a los beneficiarios, el 6.2% eran de riego y el 22.6% de temporal. Lázaro Cárdenas es llevado al poder por el Partido Nacional Revolucionario y elabora el primer Plan Sexenal, que contenía importantes pronunciamientos en materia agraria. Cárdenas asume la presidencia en el año en el cual el descontento campesino lleva al máximo, por lo que se hace necesario frenar las inquietudes de los campesinos. El nuevo presidente era partidario de la vía campesina y creía en la viabilidad del ejido, por lo cual repartió la tierra en forma ejidal y proporcionó a los campesinos otras formas de ayuda con asistencia técnica y créditos. Cárdenas es uno de los presidentes que más tierras reparte, casi 18 millones de hectáreas, que beneficiaron a 1 millón de solicitantes, con un promedio de 22% hectáreas por campesino. De estas tierras repartidas, solo el 6.2% son de riego, 27% de temporal, 22.3% de montes cerriles y el resto de otro tipo. Manuel Ávila Camacho era partidario de la propiedad privada para favorecer la producción agrícola comercial. Promovió las explotaciones privadas en distritos de riego, con cultivos comerciales, principalmente de exportación. Ávila Camacho reparte cerca de 6 millones de hectáreas a 157.836 campesinos, con un promedio de 37.5% hectáreas por persona. De las tierras repartidas, el 2.1% eran de riego, el 17.1% de temporal, el 27.2% de montes cerriles y más del 50% de pastizales. Esto con objeto de fomentar la ganadería bovina. De hecho, con Ávila Camacho empieza el periodo que se conoce como Contrarreforma Agraria. Miguel Alemán Valdés. En su gobierno sienta las bases de la Contrarreforma Agraria, pues abandona definitivamente la vía campesina en beneficio de los neolatifundios capitalistas. Solo reparte 4.844.123 hectáreas a 97.391 beneficiarios, con una superficie promedio de 49.7% hectáreas por campesino. De las tierras repartidas, el 6.3% eran de riego y 24.3% de temporal. Adolfo Ruiz Cortines. En su mandato trató de detener el proceso de reparto de tierras y realizó algunos cambios en la legislación agraria. Para este periodo, la propiedad privada sobre la tierra estaba plenamente asentada, en tanto que muchos ejidatarios y minifundistas pasaban a ser una carga y un problema, ya que tanto se les había abandonado a su suerte. Por esta razón, no había paz en el campo. El descontento de los campesinos iba en aumento constante y el problema amenazaba con desbordarse y causar conflictos sociopolíticos más graves, por lo que Ruiz Cortines se ve obligado a repartir la tierra. Durante su mandato se reparten cerca de 5 millones de hectáreas a 231.888 campesinos, con un promedio de 21% hectáreas por cada uno. De dichas tierras, el 8.5% era de riego y el 24.1% de temporal. Adolfo López Mateos. Se ve obligado durante su periodo a incrementar el reparto agrícola debido a las presiones campesinas. Durante su mandato se dejan de repartir certificados de inafectibilidad y ya no se renuevan las concesiones ganaderas que se van venciendo. De esta manera, el reparto de tierras aumenta a más de 11 millones de hectáreas, que benefician a 304.498 campesinos, en un promedio de 37.3% hectáreas por persona. Sin embargo, las tierras son de muy mala calidad. Gustavo Díaz Ordaz. También se vio obligado durante su mandato a incrementar el reparto de tierras, por lo cual impone una política de recuperación de tierras que solo podían utilizarse para formar nuevos ejidos y no podían otorgarse como pequeñas propiedades privadas. Más de 9 millones de hectáreas fueron declaradas tierras nacionales. Díaz Ordaz reparte más de 14 millones de hectáreas
a 216.695 beneficiarios, con una superficie de 62% hectáreas por campesino. De las tierras repartidas, el 8.7% eran de riego y el 40.3% de temporal. Luis Echeverría. Continúa durante su periodo el ritmo de reparto de la tierra, que llega casi a 13 millones de hectáreas, las cuales benefician a 205.999 campesinos, tocándole 36.8% hectáreas en promedio a cada uno. De estas tierras, solo el 0.5% eran de riego, el 9% de temporal y el 90.5% de tierras no aptas para la agricultura.